Bienvenidos a otro video de la Biblioteca del Futuro. ¡Oh, oh! Hoy les vengo a traer mis lecturas del mes anterior, en que tuve la oportunidad de leer 7 libros en total, con todo de que tuve una semana dentro de la Feria del Libro, compartiendo con una gran cantidad de personas, intentando promover la lectura. Me dio bastante tiempo para tener una buena cantidad de lecturas. Comencemos con El túnel de Ernesto Sábato, la lectura del mes pasado de La Mancha de Cobain. Una novela negra bastante buena, que ves esta vez desde el punto de vista del asesino y lo importante que es la psicología del mismo, el por qué comete el asesinato y ver cómo él piensa sobre las personas en general o el mundo y qué lo lleva a pensar de lo que él hizo era lo correcto. Ahora, pasemos al siguiente. Es 13 gotas de sangre, el autor panameño Osvaldo Reyes. En este recopila bastantes cuentos cortos en el podemos ver qué es lo que puede llevarte a ti a asesinar o a cometer algún otro tipo de crimen, pasando de ser una persona totalmente cotidiana, normal, un ser humano, a acabar dando ese paso a acabar cometiendo un crimen, o solo historias de que esas de que nos dan ese pequeño sabor a historia que si hubiera estado en el diario o en las noticias no hubiera llegado a ser primicia, solo hubiera estado ahí y no le hubiéramos prestado la atención que acabamos dándole dentro de este libro. Así que si tienes oportunidad y para pasar el rato, así como en los transportes o algo por el estilo, te serviría de compañía de forma bastante interesante esta recopilatorio de cuentos. Luego tenemos Los días de Birmania de George Orwell. Esta se lo deben conocer por 1984 o por Rebelión a la Granja. Y como me gustaron muchas de esas, ya he leído prácticamente toda su obra. Y esta quizás es la que peor envejeció, porque nos narra el tiempo en que los británicos tenían todo su poder y eran dueños de Birmania, pues, y cómo lo veían desde el punto de vista de los birmanos y cómo lo veían desde el punto de vista de los británicos y todo lo que pasaba en el territorio, en una pequeña ciudad del territorio, pero no sé, a mí no me acabó de convencer, quizás no envejeció tanto. En su tiempo causó un buen impacto en la sociedad por la forma en que reflejaba unos de otros, pero con el paso del tiempo y todo lo que vemos en la actualidad con diferentes actos racistas, homofóbicos y demás, quizás este libro ya no tiene el impacto que tenía en su época. Así que quizás es la obra más flojita de él. Les recomendaría, si ya leyeron 1984 o Rebelión en la Granja, que se pasaran a alguna de sus otras obras en lugar de esta, que quizás más adelante haga un video hablando de todas sus obras que he leído para que les pueda llamar la atención alguna otra que no sea Rebelión en la Granja ni 1984. Ahora, luego de esas tres obras pasaremos a un manga bastante interesante que leí, que es este, que nos narra desde antes de que fuera seleccionado para ser el sucesor del Dalai Lama y algunos de los hechos cruciales que lo llevaron durante su vida a ser la persona que es hoy, el Dalai Lama que tenemos actualmente, que es el 14. Y como él y la gente del Tíbet ha sufrido desde que él fue muy joven y tuvo que tomar algunas decisiones bastante drásticas, el por qué las tomó y además su forma de ver el mundo y cómo deberíamos intentar todos ser un poco como él a la hora de quizás intentar ver nuestros problemas y abrumarnos con estos y no pensar que también las otras personas tienen problemas o intentar buscar la forma pacífica de solucionar los mismos y no llegar a tener conflictos de forma física o con palabras altisonantes y cosas por el estilo, sino buscar llevar la paz a todo el mundo y intentar tener un poquito más de él en su vida. Así que es una gran lectura si no conocen sobre el Dalai Lama y están interesados en saber un poco sobre su vida, podrán comenzar con este manga, que fue lo que se me olvidó decirles antes, que es un manga sobre su vida. Así que se lee bastante rápido y te deja algunas enseñanzas de esas maravillosas que nos puede brindar el Dalai Lama. Y luego de esto los recomendaría bastante que vieran un documental que se llama 10 preguntas con el Dalai Lama, maravilloso. Un periodista tiene la oportunidad de hablar con él y escuchar toda la sabiduría que sale de su boca así de forma natural y cómo él se toma la vida relajada sin preocuparse tanto al parecer
Y a la vez, además de las 10 preguntas que le hacen, también te va narrando un poco sobre su biografía y todo lo demás. Y es bastante interesante aquel documental. Si tienen la oportunidad de alguna de estas dos cosas sobre el Dalai Lama que le estoy diciendo, se la recomendaría bastante. Ahora, la siguiente es esta Jiménez, una distopía, que ya tienen un video entero sobre la misma en el canal, donde les hablo de este maravilloso libro de Luis Noriega, un autor colombiano, que nos acaba recordando todas esas maravillosas distopías antiguas en que se extrapola algunas de las cosas que está pasando en la sociedad actual y cómo las repercusiones serias que pudiera tener esto, o si quedamos todos con intentando tener una vida idílica de alguna forma y siempre va a haber problemas detrás de esto, y cómo esto acaban siendo grabados en esta novela, donde la premisa central, por si no han podido ver el otro video, es que dentro de una sociedad quizás maravillosa le dan la oportunidad a gente que no está dentro de esa cúpula a pertenecer a ellos por cierta cantidad de tiempo al firmar un contrato del que puedes tener ciertas extensiones además, pero en algún punto se tiene que acabar tu contrato. Cuando se acaba el mismo, llega gente como Jiménez a visitarte, a ayudarte a terminar con el mismo, ya que no es de que termines tu contrato y sales de ahí, sino que tienes que matarte o él lo hará por ti, y así acabará tu vida dentro de la cúpula para hacer espacio a alguien más que quiera tomar un contrato como el tuyo. Se va primero como una distopía indirecta y luego como una distopía directa, conociendo a fondo toda esta sociedad dentro y fuera de la cúpula. Bastante interesante y una gran distopía latinoamericana, así que no deberíamos perder la oportunidad de darle la oportunidad a uno de los nuestros. Siguiendo, leí la tercera parte de Aftermath, una saga que va justo después de episodio 6. Se siguieron revelando cosas como que supuestamente esta saga es transitoria para llevarte a lo sucedido bastante cerca del comienzo de la Primera Orden y todo lo demás que vas a ver en episodio 7. Bueno, no vas a ver, ya viste y quedaste con esas dudas aquí. Como en la mayoría de libros de Star Wars te brindan a veces como pequeñas luces sobre eso, pero no sé si es la gente de Disney o el mismo gente que prefiere guardar la mayoría de cosas para las películas, no espere tener grandes revelaciones dentro del libro. Con esa premisa, y además que dentro de este, igual que el resto de la saga, tenemos visitas o en partes de los libros de una buena cantidad de páginas salen los protagonistas de la trilogía original. Acaba siendo un libro bastante entretenido, no una maravilla porque no nos acaban dando ese plus adicional que nos gustaría, pero se entiende un poco porque si te desvelan algunas cosas acá, la gente que solo va a ver las películas quizás no lo va a entender, pero entonces acabas picado con eso de que vas leyendo y lo poquito que te dan sobre el canon en sí o resolviendo dudas es casi como si te lo dejaran a duras penas o en migajas, y acaba siendo que a veces, si no eres tan fan de Star Wars, estos libros al final no son para ti. Así que ten eso en cuenta si quieres comenzar alguna saga dentro del universo de Star Wars, de que no vas a tener algunos protagonistas y demás, pero no va a ser una historia demasiado sobresaliente en revelaciones sobre la trama principal o de dónde viene gente como quiénes son los padres de Rey, de dónde viene Snoke y demás. Eso no lo vas a ver en más dentro del libro, eso se lo van a guardar para las películas. Y ahora, para finalizar el video de hoy, tengamos la relectura slash audiolibro que hice sobre 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, mi escritor favorito. Este libro lo leí por primera vez por allá cuando estaba terminando primaria, comenzando secundaria, y es de esas obras que te transporta por el mundo, viajando y dejándote conocer tanto sobre animales, las costas de distintos países, no sé, porque son 20.000 leguas alrededor del mundo, así que prácticamente conoces todo el mundo en sí durante este viaje. Pequeños tips de distintas partes, así te vas maravillando, además de distintos naufragios que hubo en su época, donde quedaron sepultados supuestamente tesoros llenos
miles y miles de dólares en oro y otras cosas, pero esa forma en que Julio Verne te describe esas máquinas del futuro que eran en su época cosas como los submarinos que pudieran recorrer todas estas distancias, o los trajes de buzo, las distintas armas que usa el Capitán Nemo y su tripulación y todo lo demás, hace que esta obra sea maravillosa. Y probé también una parte de la misma, escucharlo en audiolibro. Quizás no te van tanto los clásicos, pero escuchándolo en audiolibro también es una delicia. Como solo con cerrar los ojos o prestarle atención te transportas a ese maravilloso mundo y lo puedes disfrutar de gran forma. Así que los invito que si no les han llamado tanto la atención los libros de Julio Verne, quizás si prueban con algún audiolibro les acabe llamando lo suficiente la atención y se vayan interesando por leer quizás algunos de sus libros más cortos y así ir entrando más en la lectura del mismo, o pueden seguir perfectamente con todos los audiolibros porque la mayoría contienen casi narraciones palabra a palabra. Aquí y no estás perdiendo nada de lo que vas a encontrar si te sientas a leer el libro por ti mismo, y también les pudiera servir para cualquier otro clásico. Así que con esto me despido por hoy de este video de la Biblioteca del Futuro. ¡Oh, oh!